el misterio de la oración. El misterio de la oración. En esta noche tenemos como subtema orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a dar lectura a partir del versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es muy importante que nosotros hagamos un breve repaso hasta este momento para recordar cómo hemos avanzado en lo que la Biblia le llama la oración, que es el poder más grande que cualquier cristiano pueda usar, porque es lo que nos pone en contacto, lo que nos enchufa con el mundo invisible espiritual hiperdimensional, que es donde habitan los espíritus, las criaturas angelicales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el cristiano es un ciudadano de dos mundos. Estamos aquí ahorita en este lugar, en este edificio, hacemos contacto con el mundo físico, ustedes me pueden ver, mi voz puede ser transmitida a través de las ondas, pero hay un mundo que la Biblia revela que no podemos alcanzar a ver con los ojos físicos, ni oír con los oídos físicos, ni percibir con el corazón físico, sino que necesitamos otros sentidos espirituales, ojos espirituales, oídos espirituales, sentimientos espirituales, para ver las cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón del hombre, que Dios tiene preparado para todos los que le aman. La oración, pues, es la manera de poder afectar el reino y la manera en la que el reino nos afecta a nosotros aquí abajo. Cualquier cosa que suceda aquí en este terreno, en este ámbito, en esta dimensión física en la que nosotros estamos viviendo cuadridimensional, forzosamente es afectada por todo lo que sucede allá arriba. Las batallas cósmicas en el universo espirituales afectan las batallas terrenales aquí en la tierra, y las batallas terrenales aquí son afectadas por las batallas espirituales. La Biblia dice que el mundo espiritual está continuamente interviniendo en el mundo físico sin que nosotros nos demos cuenta. La Biblia está llena de estos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Eliseo con su sirviente y estaban rodeados de una gran multitud de ejércitos? Y entonces el sirviente estaba atemoradísimo en los libros de los reyes y le dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que se dé cuenta que no debe tener miedo de nada de lo que él percibe con sus ojos físicos. Y cuando Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo, él ve un ejército mucho más grande en el cielo de ángeles que estaban listos para pelear a favor del profeta de Dios y de su siervo. Y entonces viene la famosa expresión: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la forma en la que el cristiano debe vivir, no por vista. El cristiano no es guiado por que bajó el barril del petróleo, que ya subió a $50, que bajó el dólar, que no hay trabajo, que la economía, que las guerras, que los problemas. No somos guiados absolutamente ya nada de por lo que está a nuestro alrededor. Somos guiados enteramente por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dejada para que nosotros pudiéramos ser guiados, dirigidos, confortados, animados, fortalecidos, y no estemos basando mis sentimientos, mi gozo, mi alegría en que si tengo o no tengo de comer, si tengo dinero, si hay salud, si no hay guerra, si el peso está arriba o está abajo. Mi dependencia de mi paz interior, de mi felicidad, de mi seguridad, de mi esperanza está en este libro.
Y para que yo pueda realmente tener esta experiencia y vivir esto que Dios anhela que yo viva, necesito tener fe. El justo por la fe vivirá, no por nada de lo que ve, no por vista, vivimos por fe. Cuando yo creo que mi Dios es mi proveedor y no mis amistades ni mis relaciones públicas. Cuando yo creo que Dios me ha dicho, justo he sido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. He aquí yo soy tu pastor, nada te faltará. En lugares delicados pastos te haré descansar. Cuando el Dios de la Biblia me dice, tu felicidad depende de tu santidad. Y yo sigo sus instrucciones en la Biblia y obedezco lo que Dios me dice. Y trato de ser puro en mi vida y trato de ser santo y de mantener la integridad. Voy a descubrir que funciona. Pero mientras tú no practiques, no experimentes lo que está escrito, nunca podrás realmente decir, he tocado y he experimentado el poder de Dios de mi vida. Y muchos cristianos ya tienen muchos años que son solamente personas que asisten a la iglesia el domingo, pero que nunca han experimentado, nunca han vivido, nunca podrían dar un testimonio de decir, yo he vivido, he experimentado, he sentido, he visto el poder de Dios obrando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Y esto es exactamente a lo que Dios nos quiere llevar. Nuestro versículo 14 de Romanos 8 nos revela algunas verdades muy importantes, bastante profundas. Dice aquí que los cristianos necesitamos dirección. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Esto significa que antes de ser cristianos no teníamos ninguna dirección en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que cada quien como oveja se apartó por su camino. Unos andaban en la dianética, en la masonería, en el comunismo, en el ateísmo, en el materialismo, en el hedonismo, en el pluralismo, en todos estos ismos y todas estas filosofías, y cada quien seguía y cada quien creía que andaba en el camino, y la Biblia dice hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Viene Jesucristo a nuestras vidas y nos dice, yo soy la luz, y cualquiera que me sigue no permanecerá en tinieblas. Entonces, desde el momento en que nosotros nos convertimos, dice Romanos 5:3, Dios ha derramado dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu ha entrado a nuestra vida, ¿para qué cosa? De acuerdo a Romanos 8:14, para darle dirección a tu vida y a mi vida. Para que ahora mi vida tenga solamente una directriz. Para que yo sepa ahora a dónde me dirijo. Para que yo sepa ahora que hay un destino, que hay un propósito y que el camino se llama el camino de la santidad. Y en el momento en que yo me salgo de ese camino, es en el momento en el que comienzo a sentirme triste, deprimido, desanimado, desalentado. Cada vez que tú te sientas así, seco espiritualmente, sin ganas de nada, examínate inmediatamente si no hay pecado en tu vida, porque es lo único que nos saca de este camino, el pecado. Y la Biblia repite continuamente la exhortación de examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. 2 Corintios capítulo 13. Entonces la Biblia establece que los cristianos tenemos un líder, tenemos una luz, y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. ¿En qué camino te encuentras tú? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Quién es realmente tu filosofía? ¿Qué es lo que tú piensas de la vida que te rodea? ¿Cuál es, si pudieras en esta noche hacer una carta y decir, bueno, yo anhelo en los 5 años, vamos a poner que dentro de 5 años venga el Señor, en estos 5 años, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Quiero trabajar, o quiero llegar a ser gerente, o quiero llegar a ser diputado, o quiero llegar a amasar $1 millón, o quiero tener una gran compañía. ¿Qué es lo que tú realmente anhelas? Porque Dios está interesado en nuestros anhelos. Y tú tienes que tener una seguridad y una convicción de hacia dónde te diriges. Y si no tienes esta dirección es porque no eres hijo de Dios.
Porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ahora, esto es importante. En segundo lugar, esto nos revela que cuando Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él los guiará, Juan 14 y Juan 16, a toda la verdad. Entonces, si tú eres una persona que no habla conforme a la palabra de Dios, mentira que está guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía hacia la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces, siempre que una persona siga a Jesús, está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a guiar y a seguir a Jesucristo, la personificación de la verdad. En Romanos 8, del 5 al 8, vemos claramente, pues, que hay un contraste entre las dos maneras de vivir, o las dos esferas de gobierno en la vida de acuerdo a la carne y la vida de acuerdo al Espíritu. Todo este capítulo 8 de Romanos es donde se inicia en esta, se considera la carta magna de la constitución cristiana, el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro que más doctrina tiene de todo el Nuevo Testamento. Es el libro que contiene las doctrinas esenciales, fundamentales y los pilares de toda nuestra fe. Un cristiano que no haya estudiado todo el libro de Romanos, versículo por versículo, la ley, la gracia, el espíritu, la situación de los judíos, la vida práctica cristiana, el pecado, etcétera, etcétera, la condición del mundo, los religiosos, Romanos 1, 2 y 3, etcétera, etcétera, no tiene fundamentos en su vida cristiana. Es un libro importantísimo, nosotros lo tenemos grabado versículo por versículo. A los que les interese, todo el libro romano lo puedes conseguir en CD o lo puedes conseguir en audiocassette. Pero es importante que tú tengas fundamentos y pilares en tu fe. En el versículo del 5 al 8 vemos pues este contraste y dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es lo que nos prepara para el misterio de la oración. Para la Biblia no hay más que dos caminos: cielo o infierno, blanco o negro, eres o no eres. En la Biblia no existen términos medios, no existen zonas grises, es negro o es blanco. Estás en la carne o estás en el Espíritu. ¿Tienes la salvación o no tienes la salvación? No hay de que estemos así entre en medio de dos. Somos o no somos. Y cuando somos, se tiene que manifestar bíblicamente a la luz del filtro de la Biblia para asegurarnos de que estamos en el camino de la santidad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vean ustedes aquí en este versículo, santos de Dios, donde el Espíritu Santo ubica el campo de batalla y lo que determina la línea de separación entre la carne y el Espíritu. ¿En dónde? No me vean a mí. En la mente, exactamente. En la mente humana. Es aquí en la mente donde realmente yo puedo saber si soy cristiano. Las personas que no son cristianas, el 80-90% de cada día que pasa, este día simplemente analiza, en este día que llevamos ya como 12 horas de día, ¿cuántas veces en este día te has acordado de Dios? En este día, ¿cuánto has leído la Biblia? En este día, ¿cuántos versículos estás memorizando? En este día, ¿cuántas veces al día ves el mundo, no con los ojos físicos? ¿Cuántas veces, Padre, te alabo y te bendigo? Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por esto. ¿Cuántos días expresas gratitud a Dios? ¿Cuántos días te las pasas viendo las faldas de las mujeres o los escotes de las mujeres? ¿Y cuánto tiempo de tu día tu mente está ocupada en las cosas de Dios? Eso es lo que va a determinar tu porvenir y tu lejanía o tu vida en la carne o en el Espíritu. ¿En qué piensas más? Cuando vas a Vips con un amigo, cuando te gusta irte de vacaciones, ¿con quién te gusta irte de vacaciones? ¿Con incrédulos o con creyentes? ¿Con quién te sientes mejor? ¿Con creyentes o con no creyentes? El otro día me habló un familiar mío y me dice: oye, Armando, yo quisiera saber si mi esposo ya es cristiano o no es cristiano. Solamente le hice una sola pregunta a esta persona familiar de nosotros. Le dije: ¿tiene amigos cristianos con quienes les guste estar tu esposo? Me dijo: no.
Le dije, asegúrate que no es cristiano. Porque cuando una persona recibe al Espíritu Santo, inmediatamente comienza a buscar amistades cristianas, ama ir a los estudios bíblicos, ama ir a las reuniones de oración, le gusta ir a VIPs a comer o si son de vacaciones con compañeros cristianos. ¿Por qué? Porque en su mente está el Espíritu Santo. Y hace química con alguien que tiene el Espíritu Santo en su mente. No pueden, ¿verdad? Yo no puedo salir con una persona que no es creyente y decir que soy cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ahora vean ustedes las consecuencias en la forma que ocupamos nuestra mente. El ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte no significa aniquilación. Recuérdalo durante toda tu vida. No significa destrucción. La palabra muerte significa separación. Los que son de la carne, los que viven en la carne, los que continuamente 3 horas de la televisión ven, leen la revista que Cosmopolitan, que telenovelas, etcétera, etcétera, que están continuamente en la carne, pensando, viendo programas, no leen libros cristianos, no tienen videos cristianos, etcétera, etcétera. Estas personas viven separadas ¿de quién? El ocuparse en estas cosas nos separa de Dios. Mientras más tengas en tu mente alimento carnal, más lejos y más lejos y más lejos nos alejamos de Dios. Y luego nos comienza a chillar. Ay, hermano, ore por mí. Ya no tengo ganas de esto. Estoy desilusionado. Me siento seco. Me siento deprimido. ¿Por qué? Porque tienes 3, 4 días, semanas, tal vez meses, que no tienes compañeros cristianos, no vas a estudios, no te alimentas de la palabra, diario no la lees, no tienes un tiempo devocional con Dios. Entonces, estás ocupándote ¿en qué cosa? En las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas que no tienen, que son huecas, que son vanas. Eclesiastés dice, Salomón, vanidad de vanidades es la vida. O sea, todo absolutamente es una apariencia, todo es hueco, nada te va a llenar. Esas amistades no te van a llenar, esas películas no te van a llenar, la forma que vives no te está llenando porque estás viviendo en la carne. Pero dice a continuación, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa que el ocuparte de la carne te mueres? No, ya vimos que es separación de Dios. ¿Qué significa que es vida? Jesús dijo, vengo a darles vida y vida, pero en abundancia. ¿Tú le llamas vida levantarte en la mañana después de dormir como un oso, trabajar como un burro y regresar como un toro en la tarde a tu casa? ¿Y ladrarle como un perro a tu esposa? ¿A eso le llamas vida? ¿Para qué vives? Para trabajar. ¿Para qué trabajo? Para comer. ¿Para qué comes? Para poder vivir bien. ¿Para qué vives bien? Para trabajar. Y te das cuenta que has caído en un círculo vicioso donde no existe absolutamente una luz. No existe algo que te saque de esa rutina y has caído en ese círculo vicioso precisamente porque crees que toda la vida es eso. Y Jesús nos vino a sacar de eso y nos dice, por nada estén afanados. No se preocupen qué han de comer, qué han de vestir o dónde han de vivir. No está diciendo que nos vayamos y nos acostemos en la hamaca, en la playa en Acapulco con la panza al sol y que no trabajemos. No está diciendo eso. Está diciendo que trabajemos normalmente, pero que no le demos la importancia al trabajo, a la comida. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y si no tengo un empleo? ¿Y si me van a correr? Y mi jefe me dijo que me fuera con él a tomar un café. ¿Y si no voy con él? Me corre de secretaria. Y te comienzas a vender tu cuerpo. Comienzas a hacerle la barba a la otra persona que no tienes por qué hacérsela. No tienes por qué entrar en negocios sucios. Ni ahora tu jefe en Navidad. Pues nos vamos a ir a Acapulco 3 días y te sientes obligado a ir. Y ya sabes que van a ir al tequila gogó. Ya sabes que van a ir a los table dance. Pero como es tu jefe, tú tienes que ir. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque crees que debes de tener temor del hombre, y cuando tienes temor del hombre, pierdes tu temor de Dios. En ese momento estás totalmente desubicado, porque tú debes de mantener tu temor de Dios. El día que yo tenga temor de Dios, no tengo temor, pues no voy con usted, jefe. ¿Por qué? Porque yo tengo otras costumbres, soy cristiano. No te dé vergüenza decirlo. A ver, sácame, ahorita vamos a brindar. Yo no brindo con usted, ¿por qué? Sácame un Peñafiel, una coca, mejor una horchata, tiene menos azúcar. El ocuparse del Espíritu es vida. Comienzas a descubrir que realmente amas vivir.
¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y no quieren ni abrir los ojos? Ponen el cojín, quisiera que no amaneciera, Dios mío. No quisiera ni levantarme. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama depresión. Depresión. Y esa depresión tiene dos orígenes. Uno puede estar alejado de Dios, o dos puede ser de carácter demoníaco. Porque los demonios son expertos en el arte de entristecernos, de arruinarnos la vida, de pintarnos cuadros negros para que veamos que no hay salida a mi problema, que nunca voy a salir de perico perro, siempre me van a decir Gutierritos, etcétera, etcétera. Todas las cosas, nunca voy a salir de mediocridad, nunca me voy a casar bien, mi matrimonio no va a funcionar, no vale la pena en nada, pues échamela de tequila, o pásame el pericazo, o pásame un toque de mota, o un jeringazo, o vámonos con otras mujeres. Y esto es lo que lleva la carne, la muerte, la separación, cada día más lejos de Dios. Ocuparte del Espíritu es vida y es paz. ¿Saben lo que significa la palabra paz? Es la palabra eirene, con E de Enrique, eirene en el griego, significa unir dos cosas separadas. Cuando la Biblia dice que Jesús hizo la paz mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, Colosenses 1:21 en adelante, significa que el hombre estaba separado de Dios. Y la muerte de Cristo fue el pegamento donde unió, fue la cruz, el punto histórico y geográfico donde el Padre y el ser humano caído, pecador como tú y yo éramos. Ahí en la cruz es donde Dios, el Padre, nos encuentra. Ningún ser humano puede encontrar a Dios en ningún lugar del mundo, ni en las religiones, ni en los conventos, ni en los monasterios, ni en los sacrificios, ni en las pirámides de Teotihuacán, ni en Catemaco, ni en Tepoztlán, ni en los Himalayas, en ninguna parte más que en la cruz. Es la cruz el punto de reunión donde el hombre se encuentra con pecador con Dios. Y en ese momento es la sangre de Cristo la que nos une a nosotros que estábamos enemistados con Él. Dice Romanos 5 que vivíamos enemistados con Dios. Y esta paz ahora ya la tengo con Dios al recibir a Cristo. Pero esta paz con Dios yo tengo que mantenerla para tener la paz de Dios. A lo mejor tú eres cristiano y tú ya no eres enemigo de Dios, pero vives en pecado. En ese momento rompes tu paz, la paz de Dios contigo. La paz de Dios es el estado que diario debo mantener con mi Padre, de comunión, de santidad, buscando su poder, confesando mis pecados, para poder sentir en mi vida que todo está bien, que todo está bajo su control, que Él está gobernando en su trono en el universo, que no debo preocuparme echando toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí, confiando y deleitándome en sus mandamientos porque Él tiene cuidado de mí. Y eso es lo que me hace vivir tranquilo. Lo contrario es el estrés, la irritabilidad, la inseguridad de tu vida. Cualquier cosa te enfurece, cualquier cosa te enoja, cualquier cosa te saca de onda. Tienes nervioso, necesitas algo, necesitas 5 o 4 cafés ya para poder funcionar en la mañana. Y todo porque vives en la carne. En este estado no podemos orar. ¿Se imaginan llegar al cielo a orar? Porque la oración nos comunica con el cielo. Señor, Señor. Y lo primero que el Espíritu Santo me va a decir, ¿sabes qué? Primero, aplácate. Como dicen en Guerrero, sereno morer. O sea, en este estado de ansiedad, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Dios me pregunta, ¿por qué llegas a mí al trono de mi gracia así como Pepita en comal? ¿Por qué llegas así? ¿Por qué? Por incredulidad, porque te voy a reprender, como ahorita no es hora ni orar, ahorita primero te pones en paz. Entonces comienzas a ver por qué llegas así y por qué, ay Señor, ya no puedo, ay hermano, ayúdeme. Y cuando llegamos a ese estado de desesperación, estamos demostrando una grande incredulidad. Y tenemos que ponernos en paz primero, hincarnos. Por nada estén afanados, Filipenses 4, 6 y 7. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Padre Santo, aquí estoy, me tranquilizo, vengo delante del Rey del universo, no tengo por qué llegar así como Pepita en comal, repito,
y ya que después de 5 o 10 minutos que me pongo en paz contigo, perdóname, Padre, por esta ansiedad que tengo, estos últimos días ni siquiera he tenido contigo, confiésaselo, díselo a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento, es capaz, tiene tanto poder de ordenar. ¿Saben ustedes por qué viene la falta de paz? La mente es un archivero, la A, la B, la C, la D, y cuando en mi mente hay confusión es porque algo está enredado en el archivero. Entonces, para que yo pueda funcionar bien, necesita haber orden en mi mente, y lo que pone la orden en mi mente es la paz. El momento en que pierdo la paz, todo se altera dentro de mi mente y ya no puedo pensar adecuadamente, ya no tengo visión, pierdo la dirección del Espíritu Santo, ya no puedo orar. Entonces tenemos que venir en paz para poder mantener la paz con Dios. Y finalmente dice aquí en el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que la carne nos pida. Tú sabes que tienes ya exceso de peso, y ¿qué te pide tu carne? Que cenes en la noche medio litro de atole, tamales oaxaqueños, unos tamalitos de vez en cuando, refrescos, azúcares. Ustedes saben que del año 2000 a nuestros días, de acuerdo a la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, del año 2000 para nuestros días, 1 de cada 5 niños están naciendo con diabetes. 1 de cada 5 niños del año 2000 para acá. Les recomiendo una película buenísima que están pasando que se llama Super Engórdame. Un hombre que va y come McDonald's un mes, desayuno, comida y cena. Y antes va con un nutriólogo, un cardiólogo y un gastroenterólogo para que lo chequen y lo monitoreen durante todos esos 30 días. Y se van a espantar ustedes, así se van a espantar ustedes. A los 10 días se estaba muriendo de la cantidad de grasas y de triglicéridos y de azúcares que tiene todo. Los famosos McNuggets no son ni siquiera de pollo. Te vas a ir para atrás de todas las cochinadas y cosas químicas y preservadores que le ponen a la comida y a las carnes. Y no vas a saber ni dónde sacan. Son hamburguesas de perros del periférico muertos. Te eduques. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando tú vas por la calle y sientes atraído por una mujer que no es tu esposa, esa atracción de dónde viene? No le eche la culpa al diablo, por favor. Se llaman los designios de la carne. Dentro de nosotros hay una naturaleza caída con un potencial increíblemente perverso. Dice Romanos 7, yo sé que el mal está en mí. Y tú tienes que estar consciente de esto. Cuando tú sientes cualquier deseo de comer más, de beber más, de ver cosas que no debes de ver, y aquí la campana te suena y te dice, no veas eso, pero tú que te quedas ahí y apagas la campana y la conciencia la ahogas y comes eso o bebes eso o ves eso, esa conciencia comienzas a cauterizarla poco a poco, hasta que llegue el momento en que tu conciencia no funciona. Y ahí no queda más que, si eres cristiano, un juicio de Dios. Un ramalazo en tu vida, que te metan a la cárcel, que te infartes, que te vayas allá y te regalen en el hospital 3 McPollos o 3 hamburguesas y que te des cuenta que Dios te habló, o en la cárcel y Dios te habló y te habló, pero llega un momento en que dicen en Génesis 6, mi espíritu no contenderá contigo. ¿Quieres seguir en ese camino? ¿Quieres seguirte emborrachando? ¿Quieres seguir tomando? ¿Quieres seguir adulterando? ¿Quieres seguir con la pornografía? Dice Dios, te dejo, te entrego para que peques aún más. Pero en tu angustia me buscarás. Y esa es la forma de tratarnos de nuestro Padre Celestial. Los designios de la carne van contra todo aquello que es Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mira lo que dice aquí. Ni tampoco pueden. Esto es increíble. Dios me está diciendo en esta noche, la carne y los designios de tu carne, nunca tú por tu fuerza y voluntad, ni aunque vayas a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Locos Anónimos, Marihuanos Anónimos,
no importa las cosas altruistas que tú estés visitando, nadie nunca podrá vencer ni domar la carne. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo le hacemos entonces? Versículo 13. Revelación de Dios. Si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu, aquí está el secreto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué me dice Dios? ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de tomar? Porque estás luchando en tus fuerzas. Me propongo esta Navidad, ya desde enero del 2005, no volveré a tomar una copa. Me propongo dejar no te hagas proposiciones porque no las vas a cumplir. Fue lo que le dijo Pedro: Señor, nunca, nunca, lejos de mí que yo te abandone. Mira, hocicón, le dijo Cristo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No seas tan parlachín ni tan hablador. Y lo hacemos porque Pedro no se conocía a sí mismo. Pero ahora tenemos la revelación en Romanos que nos habla que debemos entender que nuestra carne es débil, 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 débil. Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Cuando nos conocemos y entendemos esto, ¿qué hacemos entonces? Quiero tener lucha contra el cigarro, contra un vicio, llámese como sea, contra mi irascibilidad, contra mi enojo, contra mi ira, contra mi carácter. ¿Qué necesito? No hacerme buenas proposiciones y decir, yo no lo voy a hacer, sino pegarme a la palabra. Sacar de la Biblia las fuerzas que no tengo naturalmente. Vivir en comunión con Dios. No ver esos programas de televisión, no juntarme con esas personas, ni con esos amigos, ni con esas amigas. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una sola amiga que tú tengas o un solo amigo que vive en la carne, basta y es suficiente para que sin te des cuenta comiences a deslizarte y alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y tal vez ya hasta te acostumbraste a tu amigo, ya te acostumbraste a tu amiga. Dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es así, porque al ser cristianos, la Biblia nos recuerda que los antiguos hábitos que teníamos antes de ser cristianos, no los vamos a poder desarraigar nosotros, ni golpeando la carne, ni pegándome, ni acostándome en carne de piedra, ni yendo a un monasterio, ni a un convento, ni poniéndome cinturones de nopales alrededor. Todo esto se llama ascetismo. Es una filosofía antibíblica, religiosa. Dios envía a su Espíritu Santo para que me comience a volver obediente a su voz, que viene a través de la Biblia. Me dice Dios, no quiero que veas esas cosas, y comienza a acostumbrarte a no ver esas cosas. Quiero que vengas en la mañana y agarres fuerza conmigo, ores, pase mi palabra, memoriza 3, 4, 6 versículos diarios, ve películas cristianas, esté escuchando en el periférico cassettes de la palabra, júntate con cristianos, ten amistades cristianas, comienza a demostrar tus convicciones ante el mundo y dice Dios, yo te respaldo. Pero quiero, hijo mío, que demuestres que mi espíritu está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y esto es lo que dice nuestro texto en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, vean esta frase, otra vez. O sea que es posible que un cristiano otra vez, o sea, regreses a tener y a ser gobernado por el espíritu que nos gobernaba antes de ser cristianos. ¿Cuál es ese espíritu con el cual nacemos todos los seres humanos? Aquí lo dice, nacemos todos esclavos del pecado. Todos nacemos con un espíritu que nos lleva a pecar. Y no teníamos fuerza para poder dejar de pecar. Fue necesaria la intervención del Hijo de Dios y bajar a este mundo para que lo que era débil por la carne, pudiera Él con la cruz y con su resurrección entrar a nuestra vida y darnos ese poder que no es de nosotros, es un poder delegado
que no es inherente le pertenece a Dios. Dice Romanos 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el griego dice, saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Muchas veces les he dado, préstame mi celular, el ejemplo del celular. Un celular es un aparatito, siempre hay que usar ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Este aparato fue diseñado con componentes por los fabricantes para que dura 4 días. Lo conecto y el celular no tiene la corriente, ni la electricidad, ni la fuerza, ni el poder dentro de él. Tiene que adaptársele un alambre a un contacto de luz para que saque de la corriente algo que él no tiene. Y esta corriente que saca y que en 2 horas se carga le dura 4 días. Y al 4.º día, aunque yo le haga y le apriete y le apriete y le apriete, no va a funcionar. Porque necesita otra vez volver a recargarse. Los celulares son mejores que nosotros. Dios nos diseñó a nosotros para que nuestra carga nos durara 24 horas. Ayer, hermano, hablé lengua, se me apareció Juan Diego. Vi ángeles, Señor, ayer me caí al suelo, ayer fui a un congreso que me sentí que por acá y por allá, ayer fue ayer, hoy tienes que volver a cargar tus pilas. La comida de ayer, el alimento de ayer, lo que yo le estoy dando ahorita a ustedes en esta noche, ustedes mañana tienen que volver otra vez a oírlo, a recargarlo, a recordarlo, a memorizarlo, a masticarlo para que les dure. Moisés, dile al pueblo que no junte el maná, porque les dura solamente un día. Y al que junte maná para el otro día se le va a pudrir. Le dijo Dios a Moisés. ¿Cuál era la lección? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere acostumbrarnos a que dependamos diario de Él. Cada día trae su afán, conforme a vuestros días, vuestras fuerzas. El pan nuestro de cada día, dánoslo pasado mañana, eso dice. La semana que entra, dánoslo hoy. Entonces tú tienes que entender que tienes que desarrollar el hábito de cargar. ¿Y cuál es nuestra fuente de electricidad? La Biblia. Tenemos que venir a la Biblia ahí. Y el mejor momento para cargar nuestro corazón, nuestras pilas, es en la madrugada. Más de 50 veces en los Salmos el rey David expresa: de mañana te buscaré. Abraham, Cristo, Marcos 1:35, cuando era aún muy oscuro, se iba a un lugar apartado y ahí oraba a su Padre. ¿Por qué de madrugada? Porque si me levanto a las 8 de la mañana y me quiero orar, tengo que lavarme los dientes, llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que ya van 3-4 días. Así me pasaron que no he tenido una mañana que le he dedicado media hora a mi Padre Celestial, en la Biblia y en oración. Y a los 3 días, por eso estás como estás. Hasta de china poblana te vas a vestir. Y vas a comenzar a depender ya de las cosas de la carne. Y estoy triste, me siento seco. ¡Ay, chamacos, sálganse ya! Comienzan problemas en el matrimonio. Los matrimonios que no ora juntos no puede permanecer juntos. Tenemos que entender que no somos dioses. Fuimos creados para depender de Dios. Y Dios quiere enseñarnos a que vivamos diario en su palabra para que aprendamos a depender diario de Él. Y cuando tú tienes la disciplina de diario en las mañanas, venir a la palabra y pasarte una... Yo les digo a mis pastores, nosotros fuimos llamados solamente a vivir de rodillas y a predicar la palabra. Por eso yo, antes de predicar, no le doy consejería a nadie, ni quiero oír el problema que le dio un planchazo a su esposo, que se fue su hija. Yo tengo que venir aquí a presentarme delante de ustedes, saliendo del lugar santo con Dios. Igual allá, ¿verdad? Le digo a los pastores, antes de predicar, no doy consejería. Me voy y me encierro, porque tenemos un cuarto pastoral. Aquí vengo y me encierro en el baño. ¿Por qué? Porque necesito estar en paz, necesito estar tranquilo para venir y no perder la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces no puedo ni a predicar cuando llegó una hermana, ¿verdad? Ya te puso así una mala noticia. Tienes que estar lo más tranquilo para ser receptivo y sensible a la voz del Espíritu Santo. Y este tiempo en las madrugadas es el tiempo más precioso que podamos pasar con Dios. Y para terminar, dice aquí en este pasaje
que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, para estar otra vez en temor. O sea, nacimos esclavos y esclavos del temor. Esta es la naturaleza y el carácter humano. Esta es la razón por la cual el diablo usa el temor como el arma que esgrime más poderosamente que cualquier otra arma en nuestras vidas, el temor. ¿Saben ustedes que el temor paraliza, congela, impide que actúes? ¿Cuántos de ustedes, ya no me quiero entregar más a Dios porque a lo mejor me pide a mi hijo? Ya no quiero ir más lejos con Dios porque a lo mejor me pasa estas cosas. Y el miedo, el temor. Temor a la oscuridad, temor a subirte al avión, temor a que llegues a los 60 años y pierdas el seguro social, temor a no casarte, temor a que te engañe tu novia, temor a que te engañe tu novio. Todos estos temores no provienen del reino de allá arriba. Todos estos temores son el resultado de la vida que tú vivas aquí abajo en este planeta. Miren ustedes en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, la revelación que nos hace el Espíritu Santo. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de Jesús, participó de lo mismo. O sea, Jesús tuvo que nacer de un cuerpo de una mujer y tener la sangre que circula en nosotros, nada más que sin pecado. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al diablo se le retrata como un rey soberano, que era el gobernante de un imperio, y el imperio de Satanás en el mundo fue y es y sigue siendo hasta la venida de Cristo la muerte, mas no ya para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, y aquí está, esclavos, sujetos a servir, sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que hace Cristo con la resurrección? No tengan miedo quien pueda matar tu cuerpo. Lo más que nos pueden hacer es matarnos, es lo más que nos pueden hacer, y para nosotros ya es ganancia. Entonces, ¿de quién tienes miedo? ¿De quién tienes temor? Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién he de temer? Salmo 27. Aunque un ejército acampare alrededor de mí, mi corazón estará confiado. No debo de temer, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y si somos hijos de Dios y queremos orar y queremos ser escuchados por Dios, no puedo venir a orar en temor. Este es el punto donde se introduce en Romanos este versículo. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez. Entonces, cuando vengas a Dios, no vengas, ay Señor, me quiere pegar a mi esposo, ay Señor, tengo miedo que, ay Señor, a lo mejor tengo miedo que mi novia me ponga los cuerninini, ay Señor, tengo miedo de aquello, ay Señor, tengo miedo de que me voy a morir, que me haga un ataque cardíaco, que me haga una embolia, que me voy a quedar sola. Este temor inmediatamente te impide recibir nada de Dios. Tienes que llegar, Padre, soy tu hijo y vengo en confianza al trono de tu gracia a recibir el oportuno socorro, y vengo confiadamente, con sinceridad en mi corazón a decirte, ¿verdad? Sí tengo este temor, en el nombre de Jesús, sa fuera de mí este temor, porque no es propio de mi corazón ni de mi naturaleza, y quiero, Señor, confiar en ti, abandonarme en tus manos, deleitarme para que tú me concedas las peticiones de mi corazón. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No tengas temor de nada, porque el temor es el enemigo más grande para que Dios nos pueda escuchar. Oremos. Padre, te damos gracias por el Espíritu que ahora hemos recibido al poner nuestra fe en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo.
hemos recibido un espíritu de adopción, porque es el Espíritu Santo el que nos ha colocado en la posición de tus hijos. Ahora tenemos a alguien en el universo a quien decirle: papito, Abba Padre. Si mi madre y mis hermanos me abandonaran, Jehová me recogerá. No tenemos por qué volver a sentirnos solos, ni lamer nuestras heridas, ni sentir autolástima por nuestras propias vidas. Esto no le gusta a Dios, porque es incredulidad. Hay un Dios todopoderoso que te dice en esta tarde: hijo mío, te amo. Hija mía, no te dejaré ni te desampararé. Pero no has conocido mis caminos, ni mi poder. Vives demasiado afanado por las cosas de esta vida, materiales, y esta es la razón por la cual tal vez no prosperas, o no sigues adelante, o tu vida no tiene paz, ni es un gozo para ti amanecer cada día. Acércate a mí, dice el Señor, porque en mi presencia hay plenitud de gozo. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que creas para que entres a su reposo y que tengas temor de su nombre en tu corazón. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Padre, te adoramos en este momento y te alabamos, te bendecimos, porque somos tuyos, te pertenecemos, somos tu pueblo. Jesús nos dejó sus palabras diciéndonos: si creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo mientras están abajo en ese mundo esperando mi venida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He ido a prepararles un lugar, pequeña manada, para que donde yo estoy, ustedes también estén muy pronto. Y mientras yo regreso, no los dejé huérfanos. Yo vivo en ustedes en la forma del Espíritu Santo. Ahí estoy en tu corazón, pero no tienes tiempo para oírme, dice el Señor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó y escuchó su voz? Ahí es en el silencio de la oración donde podemos acostumbrar nuestro espíritu a escuchar su voz, a tener su paz y a confiar en Él. Porque Él vive, nosotros también volveremos a vivir. En esta tarde tal vez haya personas, muchos que nos ven por la televisión, que aún no tienen a Cristo en su corazón. No importa dónde nos estés viendo, tal vez desde una cárcel, desde una sala de tu casa, desde un hospital, ahí donde estés, y ustedes también aquí, mientras tienen su rostro inclinado, si quieres en esta tarde invitar a Cristo a tu vida, como tu Señor y como tu Salvador, y comenzar a experimentar esta vida y esta paz que sobrepasa el entendimiento, ahí desde tu lugar, dile a Cristo estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por todo lo que yo debía, pecados que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras, ni con nada que hubiera podido hacer. Ahora creo que tú pagaste en mi lugar con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, en este instante te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame ese espíritu de adopción, que en esta noche antes de acostarme pueda decirte: papito, gracias porque cuidas de mí, gracias porque ahora dependo de ti, y gracias por mostrarme mi profunda necesidad de ti. Enséñame a leer tu palabra, dirígeme con tu Espíritu Santo y enséñame a orar para que yo pueda tener esta comunión contigo en espíritu y en verdad.
En el nombre de Jesús. Amén. El misterio de la oración. El misterio de la oración. En esta noche tenemos como subtema orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a dar lectura a partir del versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es muy importante que nosotros hagamos un breve repaso hasta este momento para recordar cómo hemos avanzado en lo que la Biblia le llama la oración, que es el poder más grande que cualquier cristiano pueda usar, porque es lo que nos pone en contacto, lo que nos enchufa con el mundo invisible espiritual hiperdimensional, que es donde habitan los espíritus, las criaturas angelicales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el cristiano es un ciudadano de dos mundos. Estamos aquí ahorita en este lugar, en este edificio, hacemos contacto con el mundo físico, ustedes me pueden ver, mi voz puede ser transmitida a través de las ondas, pero hay un mundo que la Biblia revela que no podemos alcanzar a ver con los ojos físicos, ni oír con los oídos físicos, ni percibir con el corazón físico, sino que necesitamos otros sentidos espirituales, ojos espirituales, oídos espirituales, sentimientos espirituales, para ver las cosas que ojos no vieron, ni oídos han oído, ni han subido en el corazón del hombre, que Dios tiene preparado para todos los que le aman. La oración, pues, es la manera de poder afectar el reino y la manera en la que el reino nos afecta a nosotros aquí abajo. Cualquier cosa que suceda aquí en este terreno, en este ámbito, en esta dimensión física en la que nosotros estamos viviendo cuadridimensional, forzosamente es afectada por todo lo que sucede allá arriba. Las batallas cósmicas en el universo espirituales afectan las batallas terrenales aquí en la tierra, y las batallas terrenales aquí son afectadas por las batallas espirituales. La Biblia dice que el mundo espiritual está continuamente interviniendo en el mundo físico sin que nosotros nos demos cuenta. La Biblia está llena de estos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Eliseo con su sirviente y estaban rodeados de una gran multitud de ejércitos? Y entonces el sirviente estaba atemoradísimo en los libros de los reyes y le dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que se dé cuenta que no debe tener miedo de nada de lo que él percibe con sus ojos físicos. Y cuando Dios le abre los ojos al siervo de Eliseo, él ve un ejército mucho más grande en el cielo de ángeles que estaban listos para pelear a favor del profeta de Dios y de su siervo. Y entonces viene la famosa expresión: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la forma en la que el cristiano debe vivir, no por vista. El cristiano no es guiado por que bajó el barril del petróleo, que ya subió a $50, que bajó el dólar, que no hay trabajo, que la economía, que las guerras, que los problemas. No somos guiados absolutamente ya nada de por lo que está a nuestro alrededor. Somos guiados enteramente por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dejada para que nosotros pudiéramos ser guiados, dirigidos, confortados, animados, fortalecidos, y no estemos basando mis sentimientos, mi gozo, mi alegría en que si tengo o no tengo de comer, si tengo dinero, si hay salud, si no hay guerra, si el peso está arriba o está abajo. Mi dependencia de mi paz interior,
de mi felicidad, de mi seguridad, de mi esperanza está en este libro. Y para que yo pueda realmente tener esta experiencia y vivir esto que Dios anhela que yo viva, necesito tener fe. El justo por la fe vivirá, no por nada de lo que ve, no por vista, vivimos por fe. Cuando yo creo que mi Dios es mi proveedor y no mis amistades ni mis relaciones públicas. Cuando yo creo que Dios me ha dicho, justo he sido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Aquí yo soy tu pastor, nada te faltará. En lugares delicados pastos te haré descansar. Cuando el Dios de la Biblia me dice, tu felicidad depende de tu santidad. Y yo sigo sus instrucciones en la Biblia y obedezco lo que Dios me dice y trato de ser puro en mi vida y trato de ser santo y de mantener la integridad, voy a descubrir que funciona. Pero mientras tú no practiques, no experimentes lo que está escrito, nunca podrás realmente decir, he tocado y he experimentado el poder de Dios de mi vida. Y muchos cristianos ya tienen muchos años que son solamente personas que asisten a la iglesia el domingo, pero que nunca han experimentado, nunca han vivido, nunca podrían dar un testimonio de decir, yo he vivido, he experimentado, he sentido, he visto el poder de Dios obrando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Y esto es exactamente a lo que Dios nos quiere llevar. Nuestro versículo 14 de Romanos 8 nos revela algunas verdades muy importantes, bastante profundas. Dice aquí que los cristianos necesitamos dirección. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Esto significa que antes de ser cristianos no teníamos ninguna dirección en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que cada quien como oveja se apartó por su camino. Unos andaban en la dianética, en la masonería, en el comunismo, en el ateísmo, en el materialismo, en el hedonismo, en el pluralismo, en todos estos ismos y todas estas filosofías, y cada quien seguía y cada quien creía que andaba en el camino, y la Biblia dice hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Viene Jesucristo a nuestras vidas y nos dice, yo soy la luz, y cualquiera que me sigue no permanecerá en tinieblas. Entonces, desde el momento en que nosotros nos convertimos, dice Romanos 5:3, Dios ha derramado dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu ha entrado a nuestra vida, ¿para qué cosa? De acuerdo a Romanos 8:14, para darle dirección a tu vida y a mi vida. Para que ahora mi vida tenga solamente una directriz. Para que yo sepa ahora a dónde me dirijo. Para que yo sepa ahora que hay un destino, que hay un propósito y que el camino se llama el camino de la santidad. Y en el momento en que yo me salgo de ese camino, es en el momento en el que comienzo a sentirme triste, deprimido, desanimado, desalentado. Cada vez que tú te sientas así, seco espiritualmente, sin ganas de nada, examínate inmediatamente si no hay pecado en tu vida, porque es vida y paz. ¿Qué significa que al ocuparte la carne te mueres? No, ya vimos que es separación de Dios. ¿Qué significa que es vida? Jesús dijo, vengo a darles vida y vida, pero en abundancia. ¿Tú le llamas vida levantarte en la mañana después de dormir como un oso, trabajar como un burro y regresar como un toro en la tarde a tu casa? ¿Y ladrarle como un perro a tu esposa? ¿A eso le llamas vida? ¿Para qué vives? Para trabajar. ¿Para qué trabajo? Para comer. ¿Para qué comes? Para poder vivir bien. ¿Para qué vives bien? Para trabajar. Y te das cuenta que has caído en un círculo vicioso donde no existe absolutamente una luz. No existe algo que te saque de esa rutina y has caído en ese círculo vicioso precisamente porque crees que toda la vida es eso. Y Jesús nos vino a sacar de eso y nos dice, por nada estén afanados. No se preocupen qué han de comer, qué han de vestir o dónde han de vivir.
No está diciendo que nos vayamos y nos acostemos en la hamaca, en la playa en Acapulco, con la panza al sol y que no trabajemos. No está diciendo eso. Está diciendo que trabajemos normalmente, pero que no le demos la importancia al trabajo, a la comida. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y si no tengo el empleo? ¿Y si me van a correr? Y mi jefe me dijo que me fuera con él a tomar un café, y si no voy con él, me corre de secretaria. Y te comienzas a vender tu cuerpo, comienzas a hacerle la barba a la otra persona que no tienes por qué hacérsela, no tienes por qué entrar en negocios sucios. Ni ahora tu jefe en Navidad, pues nos vamos a ir a Acapulco 3 días, y te sientes obligado a ir, y ya sabes que van a ir al Tequila Gogó, ya sabes que van a ir a los table dance, pero como es tu jefe, tú tienes que ir. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque crees que debes de tener temor del hombre, y cuando tienes temor del hombre, pierdes tu temor de Dios. En ese momento estás totalmente desubicado, porque tú debes de mantener tu temor de Dios. El día que yo tenga temor de Dios, no tengo temor, pues no voy con usted, jefe. ¿Por qué? Porque yo tengo otras costumbres, soy cristiano. No te dé vergüenza decirlo. A ver, sácame, ahorita vamos a brindar. Yo no brindo con usted. ¿Por qué? Sácame un Peñafiel, una coca, mejor una horchata, tiene menos azúcar. El ocuparse del Espíritu es vida. Comienzas a descubrir que realmente amas vivir. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y no quieren ni abrir los ojos? Ponen el cojín, quisiera que no amaneciera, Dios mío. No quisiera ni levantarme. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama depresión. Depresión. Y esta depresión tiene 2 orígenes. Uno puede estar alejado de Dios, o 2 puede ser de carácter demoníaco. Porque los demonios son expertos en el arte de entristecernos, de arruinarnos la vida, de pintarnos cuadros negros para que veamos que no hay salida a mi problema, que nunca voy a salir de perico perro, siempre me van a decir Gutierritos, etcétera, etcétera. Todas las cosas, nunca voy a salir de mediocridad, nunca me voy a casar bien, mi matrimonio no va a funcionar, no vale la pena en nada. Pues échame la de tequila, o pásame el pericazo, o pásame un toque de mota, o un jeringazo, o vámonos con otras mujeres. Y esto es lo que lleva la carne, la muerte, la separación, cada día más lejos de Dios. Ocuparte del Espíritu es vida y es paz. ¿Saben lo que significa la palabra paz? Es la palabra eirene, con E de Enrique, eirene en el griego, significa unir 2 cosas separadas. Cuando la Biblia dice que Jesús hizo la paz mediante el derramamiento de su sangre en la cruz, Colosenses 1:21 en adelante, significa que el hombre estaba separado de Dios. Y la muerte de Cristo fue el pegamento donde unió, fue la cruz, el punto histórico y geográfico donde el Padre y el ser humano caído, pecador como tú y yo éramos. Ahí en la cruz es donde Dios, el Padre, nos encuentra. Ningún ser humano puede encontrar a Dios en ningún lugar del mundo, ni en las religiones, ni en los conventos, ni en los monasterios, ni en los sacrificios, ni en las pirámides de Teotihuacán, ni en Catemaco, ni en Tepoztlán, ni en los Himalayas, en ninguna parte más que en la cruz. Es la cruz el punto de reunión donde el hombre se encuentra con pecador con Dios, y en ese momento es la sangre de Cristo la que nos une a nosotros que estábamos enemistados con Él. Dice Romanos 5 que vivíamos enemistados con Dios, y esta paz ahora ya la tengo con Dios al recibir a Cristo, pero esta paz con Dios yo tengo que mantenerla para tener la paz de Dios. A lo mejor tú eres cristiano y tú ya no eres enemigo de Dios, pero vives en pecado. En ese momento rompes tu paz, la paz de Dios contigo. La paz de Dios es el estado que diario debo mantener con mi Padre, de comunión, de santidad, buscando su poder, confesando mis pecados, para poder sentir en mi vida que todo está bien, que todo está bajo su control, que Él está gobernando en su trono en el universo, que no debo preocuparme echando toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí, confiando y deleitándome en sus mandamientos porque Él tiene cuidado de mí, y eso es lo que me hace vivir tranquilo. Lo contrario es el estrés, la irritabilidad, la inseguridad de tu vida. Cualquier cosa te enfurece, cualquier cosa te enoja, cualquier cosa te saca de onda. Tienes nervioso, necesitas algo, necesitas 5 o 4 cafés ya para poder funcionar en la mañana, y todo porque vives
en la carne, en este estado, no podemos orar. ¿Se imaginan llegar al cielo o a orar, porque la oración nos comunica con el cielo? Señor, Señor. Y lo primero que el Espíritu Santo me va a decir, ¿sabes qué? Primero, aplácate. Como dicen en Guerrero, sereno moreno. O sea, en este estado de ansiedad, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Dios me pregunta, ¿por qué llegas a mí, al trono de mi gracia, así como Pepita en comal? ¿Por qué llegas así? ¿Por qué? Por incredulidad, porque te voy a reprender, como ahorita no es hora ni orar, ahorita primero te pones en paz. Entonces comienzas a ver por qué llegas así y por qué, ay Señor, ya no puedo, ay hermano, ayúdeme. Y cuando llegamos a ese estado de desesperación, estamos demostrando una grande incredulidad. Y tenemos que ponernos en paz primero, hincarnos. Por nada estén afanados, Filipenses 4, 6 y 7. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Padre Santo, aquí estoy, me tranquilizo, vengo delante del Rey del universo, no tengo por qué llegar así como Pepita en comal, repito, y ya que después de 5 o 10 minutos que me pongo en paz contigo, perdóname Padre por esta ansiedad que tengo, estos últimos días ni siquiera he tenido contigo, confiésaselo, díselo a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento, es capaz, tiene tanto poder de ordenar. ¿Saben ustedes por qué viene la falta de paz? La mente es un archivero, la A, la B, la C, la D, y cuando en mi mente hay confusión es porque algo está enredado en el archivero. Entonces, para que yo pueda funcionar bien, necesita haber orden en mi mente. Y lo que pone la orden en mi mente es la paz. El momento en que pierdo la paz, todo se altera dentro de mi mente. Y ya no puedo pensar adecuadamente, ya no tengo visión, pierdo la dirección del Espíritu Santo. Ya no puedo orar. Entonces tenemos que venir en paz para poder mantener la paz con Dios. Y finalmente dice aquí en el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que la carne nos pida. Tú sabes que tienes ya exceso de peso y ¿qué te pide tu carne? Que cenes en la noche medio litro de atole. Lo único que nos saca de este camino, el pecado. Y la Biblia repite continuamente la exhortación de examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. 2 Corintios capítulo 13. Entonces la Biblia establece que los cristianos tenemos un líder, tenemos una luz y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. ¿En qué camino te encuentras tú? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Quién es realmente tu filosofía? ¿Qué es lo que tú piensas de la vida que te rodea? ¿Cuál es, si pudieras en esta noche hacer una carta y decir, bueno, yo anhelo en los 5 años, vamos a poner que dentro de 5 años venga el Señor, en estos 5 años, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Quiero trabajar o quiero llegar a ser gerente o quiero llegar a ser diputado o quiero llegar a amasar $1 millón o quiero tener una gran compañía? ¿Qué es lo que tú realmente anhelas? Porque Dios está interesado en nuestros anhelos y tú tienes que tener una seguridad y una convicción de hacia dónde te diriges. Y si no tienes esta dirección es porque no eres hijo de Dios. Porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ahora, esto es importante. En segundo lugar, esto nos revela que cuando Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él los guiará, Juan 14 y Juan 16, a toda la verdad. Entonces, si tú oyes una persona que no habla conforme a la palabra de Dios, mentira que está guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía hacia la verdad. Y la verdad es Jesús. Entonces, siempre que una persona siga a Jesús, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a guiar y a seguir a Jesucristo, la personificación de la verdad. En Romanos 8, del 5 al 8, vemos claramente, pues, que hay un contraste entre las dos maneras de vivir, o las dos esferas de gobierno en la vida de acuerdo a la carne
y la vida de acuerdo al Espíritu. Todo este capítulo 8 de Romanos es donde se inicia en esta, se considera la carta magna de la Constitución cristiana, el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro que más doctrina tiene de todo el Nuevo Testamento. Es el libro que contiene las doctrinas esenciales, fundamentales y los pilares de toda nuestra fe. Un cristiano que no haya estudiado todo el libro de Romanos, versículo por versículo, la ley, la gracia, el espíritu, la situación de los judíos, la vida práctica cristiana, el pecado, etcétera, etcétera, la condición del mundo, los religiosos, Romanos 1, 2 y 3, etcétera, etcétera, no tiene fundamentos en su vida cristiana. Es un libro importantísimo, nosotros lo tenemos grabado versículo por versículo. A los que les interese, todo el libro romano lo puedes conseguir en CD o lo puedes conseguir en audiocassette. Pero es importante que tú tengas fundamentos y pilares en tu fe. En el versículo del 5 al 8 vemos pues este contraste y dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es lo que nos prepara para el misterio de la oración. Para la Biblia no hay más que dos caminos: cielo o infierno, blanco o negro, eres o no eres. En la Biblia no existen términos medios, no existen zonas grises, es negro o es blanco. Estás en la carne o estás en el Espíritu. ¿Tienes la salvación o no tienes la salvación? No hay de que estemos así entre en medio de dos. ¿Somos o no somos? Y cuando somos, se tiene que manifestar bíblicamente a la luz del filtro de la Biblia para asegurarnos de que estamos en el camino de la santidad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vean ustedes aquí en este versículo, santos de Dios, donde el Espíritu Santo ubica el campo de batalla y lo que determina la línea de separación entre la carne y el Espíritu. ¿En dónde? No me vean a mí. En la mente, exactamente. En la mente humana. Es aquí en la mente donde realmente yo puedo saber si soy cristiano. Las personas que no son cristianas, el 80-90% de cada día que pasa, este día simplemente analiza, en este día que llevamos ya como 12 horas de día, ¿cuántas veces en este día te has acordado de Dios? En este día, ¿cuánto has leído la Biblia? En este día, ¿cuántos versículos estás memorizando? En este día, ¿cuántas veces al día ves el mundo, no con los ojos físicos? ¿Cuántas veces, Padre, te alabo y te bendigo? Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por esto. ¿Cuántos días expresas gratitud a Dios? ¿Cuántos días te las pasas viendo las faldas de las mujeres o los escotes de las mujeres? ¿Y cuánto tiempo de tu día tu mente está ocupada en las cosas de Dios? Eso es lo que va a determinar tu porvenir y tu lejanía o tu vida en la carne o en el Espíritu. ¿En qué piensas más? Cuando vas a Vips con un amigo, cuando te gusta irte de vacaciones, ¿con quién te gusta irte de vacaciones? ¿Con incrédulos o con creyentes? ¿Con quién te sientes mejor? ¿Con creyentes o con no creyentes? El otro día me habló un familiar mío y me dice: oye, Armando, yo quisiera saber si mi esposo ya es cristiano o no es cristiano. Solamente le hice una sola pregunta a esta persona familiar de nosotros. Le dije: ¿tiene amigos cristianos con quienes les guste estar tu esposo? Me dijo: no. Le dije: asegúrate que no es cristiano. Porque cuando una persona recibe al Espíritu Santo, inmediatamente comienza a buscar amistades cristianas, ama ir a los estudios bíblicos, ama ir a las reuniones de oración, le gusta ir a Vips a comer o si son de vacaciones con compañeros cristianos. ¿Por qué? Porque en su mente está el Espíritu Santo y hace química con alguien que tiene el Espíritu Santo en su mente. No pueden, ¿verdad? Yo no puedo salir con una persona que no es creyente y decir que soy cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ahora vean ustedes las consecuencias en la forma que ocupamos nuestra mente. El ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte no significa aniquilación. Recuérdalo durante toda tu vida. No significa destrucción. La palabra muerte significa separación. Los que son de la carne, los que viven en la carne,
Los que continuamente 3 horas de la televisión ven, leen la revista que Cosmopolitan, que telenovelas, etcétera, etcétera, que están continuamente en la carne, pensando, viendo programas, no leen libros cristianos, no tienen videos cristianos, etcétera, etcétera. Estas personas viven separadas ¿de quién? El ocuparse en estas cosas nos separa de Dios. Mientras más tengas en tu mente alimento carnal, más lejos y más lejos y más lejos nos alejamos de Dios, y luego nos comienza a chillar. Ay, hermano, ore por mí, ya no tengo ganas de esto, estoy desilusionado, me siento seco, me siento deprimido. ¿Por qué? Porque tienes 3, 4 días, semanas, tal vez meses, que no tienes compañeros cristianos, no haces estudios, no te alimentas de la palabra, diario no la lees, no tienes un tiempo devocional con Dios. Entonces, estás ocupándote ¿en qué cosa? En las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas que no tienen, que son huecas, que son vanas. Eclesiastés dice, Salomón, vanidad de vanidades es la vida. O sea, todo absolutamente es una apariencia, todo es hueco, nada te va a llenar. Esas amistades no te van a llenar, esas películas no te van a llenar, la forma que vives no te está llenando porque estás viviendo en la carne. Pero dice a continuación, pero el ocuparse del Espíritu es un aparatito, siempre hay que usar ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Este aparato fue diseñado con componentes por los fabricantes para que dura 4 días. Lo conecto y el celular no tiene la corriente, ni la electricidad, ni la fuerza, ni el poder dentro de él. Tiene que adaptársele un alambre a un contacto de luz para que saque de la corriente algo que él no tiene. Y esta corriente que saca y que en 2 horas se carga le dura 4 días. Y al 4.º día, aunque yo le haga y le apriete y le apriete y le apriete, no va a funcionar. Porque necesita otra vez volver a recargarse. Los celulares son mejores que nosotros. Dios nos diseñó a nosotros para que nuestra carga nos durara 24 horas. Ayer, hermano, hablé lengua, se me apareció Juan Diego. Vi ángeles, Señor, ayer me caí al suelo, ayer fui a un congreso que me sentí que por acá y por allá. Ayer fue ayer, hoy tienes que volver a cargar tus pilas. La comida de ayer, el alimento de ayer, lo que yo le estoy dando ahorita a ustedes en esta noche, ustedes mañana tienen que volver otra vez a oírlo, a recargarlo, a recordarlo, a memorizarlo, a masticarlo para que les dure. Moisés, dile al pueblo que no junte el maná, porque les dura solamente un día. Y al que junte maná para el otro día se le va a pudrir, le dijo Dios a Moisés. ¿Cuál era la lección? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere acostumbrarnos a que dependamos diario de Él. Cada día trae su afán, conforme a vuestros días, vuestras fuerzas. El pan nuestro de cada día, dánoslo pasado mañana, eso dice. La semana que entra, dánoslo hoy. Entonces tú tienes que entender que tienes que desarrollar el hábito de cargar. ¿Y cuál es nuestra fuente de electricidad? La Biblia. Tenemos que venir a la Biblia ahí. Y el mejor momento para cargar nuestro corazón, nuestras pilas, es en la madrugada. Más de 50 veces en los Salmos el rey David expresa: de mañana te buscaré. Abraham, Cristo, Marcos 1:35, cuando era aún muy oscuro, se iba a un lugar apartado y ahí oraba a su Padre. ¿Por qué de madrugada? Porque si me levanto a las 8 de la mañana y me quiero orar, tengo que lavarme los dientes, llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que ya van 3, 4 días, así me pasaron, que no he tenido una mañana que le he dedicado media hora a mi Padre Celestial, en la Biblia y en oración. Y a los 3 días, por eso estás como estás. Hasta de china poblana te vas a vestir. Y vas a comenzar a depender ya de las cosas de la carne. Y estoy triste, me siento seco. ¡Ay, chamacos, sálganse ya! Comienzan problemas en el matrimonio. Los matrimonios que no oran juntos no pueden permanecer juntos. Tenemos que entender que no somos dioses.
Fuimos creados para depender de Dios. Y Dios quiere enseñarnos a que vivamos diario en su palabra para que aprendamos a depender diario de Él. Y cuando tú tienes la disciplina de diario en las mañanas, venir a la palabra y pasarte una... Yo les digo a mis pastores, nosotros fuimos llamados solamente a vivir de rodillas y a predicar la palabra. Por eso yo, antes de predicar, no le doy consejería a nadie. Ni quiero oír el problema que le dio un planchazo a su esposo, que se fue su hija. Yo tengo que venir aquí a presentarme delante de ustedes, saliendo del lugar santo con Dios. Igual allá, ¿verdad? Le digo a los pastores, antes de predicar, no doy consejería. Me voy y me encierro, porque tenemos un cuarto pastoral. Aquí vengo y me encierro en el baño. ¿Por qué? Porque necesito estar en paz, necesito estar tranquilo para venir y no perder la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces no puedo ni a predicar cuando llegó una hermana, ¿verdad? Ya te puso así una mala noticia. Tienes que estar lo más tranquilo para ser receptivo y sensible a la voz del Espíritu Santo. Y este tiempo en las madrugadas es el tiempo más precioso que podamos pasar con Dios. Y para terminar, dice aquí en este pasaje que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, para estar otra vez en temor. O sea, nacimos esclavos y esclavos del temor. Esta es la naturaleza y el carácter humano. Esta es la razón por la cual el diablo usa el temor como el arma que esgrime más poderosamente que cualquier otra arma en nuestras vidas. El temor. ¿Saben ustedes que el temor paraliza, congela, impide que actúes? ¿Cuántos de ustedes, ya no me quiero entregar más a Dios porque a lo mejor me pide a mi hijo? Ya no quiero ir más lejos con Dios porque a lo mejor me pasa estas cosas. Y el miedo, el temor. Temor a la oscuridad, temor a subirte al avión, temor a que llegues a los 60 años y pierdas el seguro social, temor a no casarte, temor a que te engañe tu novia, temor a que te engañe tu novio. Todos estos temores no provienen del reino de allá arriba. Todos estos temores son el resultado de la vida que tú vivas aquí abajo en este planeta. Miren ustedes en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, la revelación que nos hace el Espíritu Santo. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de Jesús, participó de lo mismo. O sea, Jesús tuvo que nacer de un cuerpo de una mujer y tener la sangre que circula en nosotros, nada más que sin pecado. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Al diablo se le retrata como un rey soberano, que era el gobernante de un imperio. Y el imperio de Satanás en el mundo fue y es y sigue siendo hasta la venida de Cristo la muerte, mas no ya para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, y aquí está, esclavos, sujetos a servir, sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que hace Cristo con la resurrección? No tengan miedo quien pueda matar tu cuerpo. Lo más que nos pueden hacer es matarnos, es lo más que nos pueden hacer, y para nosotros ya es ganancia. Entonces, ¿de quién tienes miedo? ¿De quién tienes temor? Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién he de temer? Salmo 27. Aunque un ejército acampare alrededor de mí, mi corazón estará confiado. No debo de temer, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y si somos hijos de Dios y queremos orar y queremos ser escuchados por Dios, no puedo venir a orar en temor. Este es el punto donde se introduce en Romanos este versículo. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez.
Entonces, cuando vengas a Dios, no vengas, ay, Señor, me quiere pegar a mi esposo, ay, Señor, tengo miedo que, ay, Señor, a lo mejor tengo miedo que mi novia me ponga los cuerninini, ay, Señor, tengo miedo de aquello, ay, Señor, tengo miedo de que me voy a morir, que me haga un ataque cardíaco, que me haga una embolia, que me voy a quedar sola. Este temor inmediatamente te impide recibir nada de Dios. Tienes que llegar, Padre, soy tu hijo, tamales oaxaqueños, hay unos tamalitos de vez en cuando, refrescos, azúcares. Ustedes saben que del año 2000 a nuestros días, de acuerdo a la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, del año 2000 para nuestros días, 1 de cada 5 niños están naciendo con diabetes. 1 de cada 5 niños del año 2000 para acá. Les recomiendo una película buenísima que están pasando que se llama Super Engórdame. Un hombre que va y come McDonald's un mes, desayuno, comida y cena. Y antes va con un nutriólogo, un cardiólogo y un gastroenterólogo para que lo chequen y lo monitoreen durante todos esos 30 días. Y se van a espantar ustedes, así se van a espantar ustedes. A los 10 días se estaba muriendo de la cantidad de grasas y de triglicéridos y de azúcares que tiene todo. Los famosos McNuggets no son ni siquiera de pollo. Te vas a ir para atrás de todas las cochinadas y cosas químicas y preservadores que le ponen a la comida y a las carnes. Y no vas a saber ni dónde sacan, son hamburguesas de perros del periférico muertos. Te eduques. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando tú vas por la calle y sientes atraído por una mujer que no es tu esposa, ¿esa atracción de dónde viene? No le eche la culpa al diablo, por favor. Se llaman los designios de la carne. Dentro de nosotros hay una naturaleza caída con un potencial increíblemente perverso. Dice Romanos 7, yo sé que el mal está en mí. Y tú tienes que estar consciente de esto. Cuando tú sientes cualquier deseo de comer más, de beber más, de ver cosas que no debes de ver, y aquí la campana te suena y te dice, no veas eso, pero tú que te quedas ahí y apagas la campana y la conciencia la ahogas y comes eso o bebes eso o ves eso, esa conciencia comienzas a cauterizarla poco a poco, hasta que llegue el momento en que tu conciencia no funciona y ahí no queda más que, si eres cristiano, un juicio de Dios, un ramalazo en tu vida, que te metan a la cárcel, que te infartes, que te vayas allá y te regalen en el hospital 3 McPollos o 3 hamburguesas y que te des cuenta que Dios te habló, o en la cárcel y Dios te habló, pero llega un momento en que dicen en Génesis 6, mi espíritu no contenderá contigo. ¿Quieres seguir en ese camino? ¿Quieres seguirte emborrachando? ¿Quieres seguir tomando? ¿Quieres seguir adulterando? ¿Quieres seguir con la pornografía? Dice Dios, te dejo, te entrego para que peques aún más. Pero en tu angustia me buscarás. Y esa es la forma de tratarnos de nuestro Padre Celestial. Los designios de la carne van contra todo aquello que es Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mira lo que dice aquí, ni tampoco pueden. Esto es increíble. Dios me está diciendo en esta noche, la carne y los designios de tu carne nunca, tú por tu fuerza y voluntad, ni aunque vayas a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Locos Anónimos, Marihuanos Anónimos, no importa las cosas altruistas que tú estés visitando, nadie nunca podrá vencer ni domar la carne. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo le hacemos entonces? Versículo 13. Revelación de Dios. Si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu, aquí está el secreto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué me dice Dios? ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de tomar? Porque estás luchando en tus fuerzas. Me propongo esta Navidad, ya desde enero del 2005, no volveré a tomar una copa. Me propongo dejar, no te hagas proposiciones porque no las vas a cumplir. Fue lo que le dijo Pedro, Señor, nunca, nunca, lejos de mí que yo te abandone. Mira, hocicón, le dijo Cristo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces.
No seas tan parlachín ni tan hablador. Y lo hacemos porque Pedro no se conocía a sí mismo. Pero ahora tenemos la revelación en Romanos que nos habla que debemos entender que nuestra carne es débil, 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 débil. Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Cuando nos conocemos y entendemos esto, ¿qué hacemos entonces? Quiero tener lucha contra el cigarro, contra un vicio, llámese como sea, contra mi irascibilidad, contra mi enojo, contra mi ira, contra mi carácter. ¿Qué necesito? No hacerme buenas proposiciones y decir, yo no lo voy a hacer, sino pegarme a la palabra. Sacar de la Biblia las fuerzas que no tengo naturalmente. Vivir en comunión con Dios. No ver esos programas de televisión, no juntarme con esas personas, ni con esos amigos, ni con esas amigas. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una sola amiga que tú tengas o un solo amigo que vive en la carne, basta y es suficiente para que sin te des cuenta comiences a deslizarte y alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y tal vez ya hasta te acostumbraste a tu amigo, ya te acostumbraste a tu amiga. Dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es así, porque al ser cristianos, la Biblia nos recuerda que los antiguos hábitos que teníamos antes de ser cristianos, no los vamos a poder desarraigar nosotros, ni golpeando la carne, ni pegándome, ni acostándome en carne de piedra, ni yendo a un monasterio, ni a un convento, ni poniéndome cinturones de nopales alrededor. Todo esto se llama ascetismo. Es una filosofía antibíblica, religiosa. Dios envía a su Espíritu Santo para que me comience a volver obediente a su voz, que viene a través de la Biblia. Me dice Dios, no quiero que veas esas cosas, y comienza a acostumbrarte a no ver esas cosas. Quiero que vengas en la mañana y agarres fuerza conmigo, ores, pase mi palabra, memoriza 3, 4, 6 versículos diarios, ve películas cristianas, esté escuchando en el periférico cassettes de la palabra, júntate con cristianos, ten amistades cristianas, comienza a demostrar tus convicciones ante el mundo y dice Dios, yo te respaldo. Pero quiero, hijo mío, que demuestres que mi espíritu está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y esto es lo que dice nuestro texto en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, vean esta frase, otra vez. O sea que es posible que un cristiano otra vez, o sea, regreses a tener y a ser gobernado por el espíritu que nos gobernaba antes de ser cristianos. ¿Cuál es ese espíritu con el cual nacemos todos los seres humanos? Aquí lo dice, nacemos todos esclavos del pecado. Todos nacemos con un espíritu que nos lleva a pecar. Y no teníamos fuerza para poder dejar de pecar. Fue necesaria la intervención del Hijo de Dios y bajar a este mundo para que lo que era débil por la carne, pudiera Él con la cruz y con su resurrección entrar a nuestra vida y darnos ese poder que no es de nosotros, es un poder delegado, que no es inherente, le pertenece a Dios. Dice Romanos 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el griego dice, saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Muchas veces les he dado, préstame mi celular, el ejemplo del celular. Un celular